Bueno, hemos querido iniciar esta historia con lo que se llamó el golpe de septiembre del 55 y sus antecedentes, el bombardeo a la Plaza de Mayo. Para los que vivimos ese momento significó un trastocamiento brutal, un cambio de mundo, un cambio de Estado, un cambio de país, que todas las costumbres y todos los hábitos y las relaciones que teníamos y que conocíamos se desmoronaron, que fueron arrancadas de raíz. Conceptos, criterios, sentimientos. Nos llevó muchos años comprender de dónde provenía tanto odio, ¿no? En junio de aquel año, que se atacara desde el aire la Plaza de Mayo, a Buenos Aires, una ciudad abierta, un hecho casi sin precedentes en la historia del mundo, nos hizo muchas veces pensar que para un sector del antiperonismo la Segunda Guerra Mundial no había terminado. Relacioné esto con muchos años después, alguna vez que en el exilio pude tener acceso a archivos descriptados del Departamento de Estado y verificar que la ciudad de Buenos Aires había sido hipótesis atómica a lo largo del año 47. También pensé en esto cuando en aquellos días de septiembre del 55 el ministro Churchill, el que fuera primer ministro de Inglaterra, dijo que ese había sido el día más feliz de su vida, la caída del peronismo. ¿Qué podía significar para un ex primer ministro de la Gran Bretaña que en un país periférico cambiara un gobierno? En realidad era mucho más importante que el cambio de un gobierno. Era quizá el último testimonio de una historia que estaba acabando, que tal vez no ha acabado todavía. La memoria de los pueblos siempre retorna. Hay pocos movimientos de liberación nacional que tienen raíces anteriores a la Segunda Guerra Mundial. En realidad Argelia y la Argentina. Después, todos han tenido que partir de diferentes modos del neoliberalismo para reconstruir su intento de liberación nacional de los pueblos, su intento de identidad de los pueblos. Fui parte de una generación que nació apedreando los automóviles que pasaban festejando con banderas rusas, con banderas norteamericanas, con banderas del Vaticano, con banderas de Francia y de la Gran Bretaña, por la esquina de la casa de mis padres, donde yo vivía, tenía 15 años apenas. Unos meses después nos sorprendieron la ferocidad de los fusilamientos de los militares nacionalistas y peronistas que se levantaron el 9 de junio, de los militares y de los civiles. Todavía se está debatiendo si Perón apoyó o no apoyó aquel acto. En realidad, no fue un acto salido de la entraña del peronismo. Fue un acto permitido, respaldado en cierta medida por el peronismo, pero rememorando aquellos años, recuerdo que no estaba en nosotros la voluntad de respaldar el golpismo. Vamos a volver sobre estos temas. El golpismo y el electoralismo eran las dos salidas que desde la juventud peronista y desde la resistencia teníamos en claro que eran las dos grandes desviaciones que teníamos que evitar. Porque nosotros éramos insurreccionalistas. A los 15 años yo pintaba las paredes de mi barrio, con vivas a la insurrección. No sé qué interpretaba con aquellas consignas, pero sí sé que expresaban el mundo en el que vivíamos, un mundo que soñaba con el pueblo en armas, y que el avión negro descendiera sobre ese pueblo victorioso, sin vanguardias iluminadas, que de nuevo repitiera la gesta del 17 de octubre, pero de otra manera, en otro nivel de calidad de la lucha revolucionaria.
cómo nacen aquellos grupos de la juventud peronista, que no fueron los primeros. Hay quienes debaten por allí si hubo una juventud peronista antes, con John William Cook. Por supuesto que la hubo. En las postrimerías del peronismo en el gobierno, Perón le ordena a Cook formar una juventud peronista. Y a esos compañeros los conocimos y los tratamos, pero en realidad el golpe brutal del 55 fue una herida, fue una cosa traumática tan fuerte que era difícil para nosotros retomar aquella herencia. Nos sentimos nacidos de la violencia, sobre todo porque nos vinculamos, la mayor parte de los que después organizamos Juventud Peronista, nos vinculamos a partir de las muertes del 9 de junio. En las marchas del silencio organizadas por Palabra Argentina, en el mismo local de Palabra Argentina, nos conocimos varios de los que luego fuimos a ser, o de los que luego llegamos a ser dirigentes de esa Juventud Peronista. Y en la marcha del silencio, que fue quizá uno de los más importantes, de las más importantes manifestaciones públicas de ese peronismo joven, sin experiencia política, nos vimos y conectamos muchos de los que después fuimos a integrar los grupos revolucionarios. Recuerdo que al primero que conocí fue al Tuli Ferrari, después a Beatriz Fortunato, y después a los hermanos Rearte, a la hija del general Valle. En la casa de Susana Valle nos reuníamos para ver qué hacer. Y nos reuníamos y éramos todos jóvenes. Recuerdo que el único que tenía alguna experiencia sindical era Gustavo, porque había estado en el sindicato Jaboneros. Pero los demás veníamos de la nada. De improvisarnos en las calles, en las luchas cotidianas, en unas calles donde dominaba el movimiento cívico revolucionario y su brazo armado, que eran los comandos civiles, organizaciones realmente de temer, sobre todo porque estaban encuadradas por los suboficiales de la Marina de Guerra, que eran los que actuaban cuando ellos estaban sobrepasados. Y esto lo sabíamos. La lucha a las trompadas terminaba cuando los suboficiales sacaban las armas. Y allí había que correr o refugiarse detrás de los automóviles para no caer baleados. Armas no teníamos, no por una decisión, sino porque no las teníamos. Porque todavía no habíamos aprendido a buscarlas. Y porque los que nos transmitían la experiencia, a los que encontramos en las calles en lucha, no eran propiamente a los que nos antecedieron en la generación de funcionarios peronistas, sino a muchos ya mayores que habían luchado en la calle allá por el 45, 47. Mucha gente de la Alianza Libertadora Nacionalista. Algunos estaban con Patricio Kelly, otros estaban con Queraltó. Muchos habían estado con la UNES. Había alguna gente de la Izquierda Nacional, pocos. Pero muchos nos transmitían la experiencia de una Buenos Aires en la cual primero la guerra civil española y después la guerra europea habían marcado hondas heridas y habían dividido los campos. Y nos acostumbramos a escuchar estas historias de cuando en la Avenida de Mayo la gente peleaba a los puñetazos y a los sillazos de a centenares, cuando los enfrentamientos entre nacionalistas y comunistas, que en realidad eran los que querían entrar en la guerra y los que no querían entrar en la guerra, se debatían a tiros sin que la policía participara. Y ese fue el caldo ideológico en el cual nosotros fuimos elaborando nuestras propias estrategias. Hasta que llegó el gran debate ideológico. El gran debate ideológico se dio con la propuesta de John William Cook de respaldar al gobierno de Frondizi, o mejor dicho, de respaldar la candidatura de Frondizi.
fue un gran debate. Hoy está absolutamente olvidado. ¿Por qué John William Cook estaba a cargo del movimiento peronista? En primera instancia tenemos que recordar que se había escapado de la cárcel de Río Gallegos junto con los demás compañeros de la conducción del peronismo en una fuga organizada por el Turco Antonio, fundamentalmente. Habían llegado a Chile. Algunos quedaron en el exilio, otros fueron detenidos, como Guillermo Patricio Kelly, que tuvo que salir disfrazado de mujer de la jefatura de policía. Y en aquellos tiempos, en simultáneo con estas situaciones en Caracas, la policía venezolana le informa a Perón de que hay un comando de militares argentinos que está en Venezuela para matarlo y que no los pueden ubicar. De manera que le piden que se juegue, que se proteja. Bueno, no obstante las precauciones, en un momento dado le ponen una bomba en el auto a Perón que le vuela las piernas a su chofer. Por milagro Perón no estaba en el lugar. Pero advierte que la conducción del peronismo depende de una situación muy aleatoria. Y a partir de ese momento nombra una vicaría, nombra un sucesor, que va a ser John William Cook, el más amado de todos los dirigentes del peronismo en aquellos años, el más brillante tal vez, y uno de los más jóvenes. En realidad, debo confesar, para las críticas que vienen después, debo confesar que todos queríamos a John William Cook y lo continuamos queriendo, más allá de sus errores. Lamentablemente, en ese nuevo cargo, el Gordo inmediatamente va a ser asediado por los sectores medios de la política argentina que estaban preparando la transición entre el final de la dictadura y una continuidad que se proponía. Me refiero a Frigerio, me refiero a la gente del diario Clarín y en general me refiero a la gente del Partido Comunista. O sea, el Partido Comunista había generado un ala democrática, supuestamente democrática desarrollista, que a su vez había generado un ala muy importante crítica dentro del radicalismo. Esa gente va a estar constantemente en la antesala de John William Cook. En Chile hay memorias muy reales, muy fidedignas de aquellos días, contados por mi amigo Chocho Monzón, que estaba en ese momento y que siendo un pibe era el asistente del Gordo en Santiago de Chile. Varios personeros del frigerismo lo rodeaban constantemente, lo asediaban, lo visitaban para persuadirlo de una negociación que con los años yo también entendí que tenía sus lógicas y sus lógicas interesantes para un peronismo que sufría todos sus sindicatos intervenidos, que tenía miles de presos, que tenía centenares de fortunas personales embargadas, que sufría de una legislación represiva que tiene mucho que ver con la desaparición de personas que vamos a vivir muchos años después. En aquel entonces se trataba de desaparecer las imágenes, los nombres, los mitos, los liderazgos, las canciones. Estaban prohibidas. Y silbar la marcha peronista podía significar ir preso por mucho tiempo. Se abre un debate. John William Cook considera que era positivo llegar a una negociación con Frondizi y llegar a un acuerdo que permitiera que el peronismo se restableciera. El grueso de nosotros, de los resistentes, de la juventud peronista, y muchos del propio equipo de John William Cook, pensamos que no era lo correcto. Y fuimos muy duros con el gordo Cook.
en este libro que recoge los editoriales del periódico El Guerrillero, que publicaba el Comando Nacional de la Resistencia Peronista, y con seudónimo, por supuesto, pero que eran escritos de César Marcos, yo encuentro en estos días un pensamiento que era propio, aunque teníamos 16 o 17 años, y que era nuestro pensamiento. Y dice Marcos: no es la primera vez en nuestra historia que las masas argentinas han sido frustradas en sus anhelos reivindicatorios mediante soluciones legales y electorales. Ambiciosos, frenéticos y traidores han existido en todas las épocas. En las últimas décadas del siglo pasado, la política de las tituladas conciliación primero y del acuerdo después, y ya dentro de nuestro siglo la ley Sespeña, el contubernio, la normalidad constitucional y la unión democrática nos demuestran que la voluntad nacional, popular y mayoritaria puede ser frenada, diversificada, fragmentada, hasta diluirse entre las mallas sinuosas e invisibles de las soluciones legales y electorales. Para nosotros, los proscriptos, los inhabilitados, los exiliados, los desterrados, los perseguidos, los encarcelados, los torturados, no existe la legalidad, ni ese engendro híbrido aparecido recientemente llamado semi-legalidad. Estábamos en contra de toda forma de legalidad que legitimara a una dictadura feroz con la que queríamos tener un enfrentamiento absoluto. Nos opusimos en la calle y sobre todo en Corrientes Esmeralda, que era el lugar donde el peronismo se expresaba en el centro de Buenos Aires. Y recuerdo que ya sobre las elecciones de febrero del 58, en medio de estallidos de petardos y de enfrentamientos con los comandos civiles que se daban todas las noches, un correo de Perón, un hombre mayor, nos hizo llegar una carta del general. Estaba dirigida a nosotros, a la juventud peronista del centro de la ciudad de Buenos Aires. Y en la carta Perón decía que nosotros, para él, éramos como la Guardia Imperial fue para Napoleón Bonaparte. Que la juventud peronista era como la Guardia Imperial había sido para Napoleón Bonaparte. Que éramos los más queridos, los más entrañables, y que nos reconocía que teníamos el derecho a no acatar sus órdenes. Tanto confiaba en nosotros, pero que quería aclararnos que la directiva era verdad, que con John William Cook, con Frigerio y con Frondizi había firmado un acuerdo para que el pueblo lo votara a Frondizi a cambio de una serie de ventajas. Terminaba la carta reiterando que no estábamos en absoluto obligados a cumplir esa directiva. Fue gracioso porque recuerdo que esa carta nos llega un rato después de habernos tomado a golpes de puño con un sector de Tacuara que proponía el voto a Frondizi. Me acuerdo que fue en Esmeralda, casi Corrientes, delante de donde estaba la agencia Telam, y donde Tacuara se habían concentrado, habría unos 100 o 150 muchachos, gritando a favor del voto a Frondizi, y nosotros, por supuesto, gritando a favor del voto en blanco, y sobre todo de una salida insurreccional. La noche de la elección estuvimos también en el centro de Buenos Aires. Las manifestaciones fueron gigantescas. Nosotros nos sumamos. Había una manifestación en la calle Corrientes que ocupaba 4 o 5 cuadras. Gritaban a favor de Frondizi. Nosotros nos sumamos, nos pusimos a la cabeza y empezamos a gritar Frondizi, Perón, un solo corazón. Para nuestra sorpresa, toda la columna nos siguió gritando esto, y al rato, ya un poco entusiasmados con nuestro pequeño éxito, empezamos a gritar Perón sí, otro no. Esto fue el mismo día de las elecciones, ¿no?
Lo extraño es que la columna no siguió, eran todos peronistas. O sea, el peronismo estaba de nuevo en la calle, en esta situación contradictoria donde era difícil saber lo bueno y lo malo de la directiva. El peronismo estuvo de nuevo en la calle, y a partir de ese día hubo un resurgimiento. Por supuesto que los riesgos del desarrollismo fueron muy grandes. Con Frigerio los dirigentes sindicales dejan de ser los hermanos que eran para todos nosotros, se convierten en dirigentes. Reciben sus locales sindicales, vuelven a tener una caja. Las agrupaciones obreras habían sido lo importante, ahora lo importante son los dirigentes. Cuesta encontrarlos, cuesta poder hablar con ellos. La sociedad empieza a cambiar. Llega un consumo que no conocíamos. Ahora el amor ya no se hace en los alambrados del ferrocarril, sino en hoteles alojamientos. Y no se consume, no se compra en los almacenes, sino en el supermercado. Y hay un clima de liberalidad que se instala desde las clases medias. Por supuesto, uno de los primeros que lo advierte es Jauretche, que desde la revista Que, con Scalabrini, habían fogoneado el apoyo a Frondizi. Jauretche le dice a Raúl, esto se va al diablo, y yo me voy a España. No quiero estar cuando esto se caiga. Scalabrini también era consciente de que nos habíamos equivocado todos. Lo que hace Scalabrini es encerrarse en el fondo de su casa, no vuelve a salir. Todos estábamos conscientes de que Frondizi había firmado con Perón un pacto y había firmado otro pacto con los militares, con Aramburu y con Rojas, y que estaba cumpliendo prioritariamente este último pacto. No duran mucho los acuerdos y se desata la lucha a corto plazo. Hay cartas de Perón donde da por terminado el acuerdo. De parte del peronismo, el desconocimiento a la jefatura de John William Cook era pública, sin afectar el cariño que le teníamos, pero ya nadie lo reconocía. Nadie lo reconocía como dirigente. Y hay un hecho que va a desatar el nuevo momento y que es la huelga del Lisandro de la Torre. En realidad, Frondizi intenta vender el Lisandro de la Torre, el frigorífico municipal. Los obreros se resisten, toman el frigorífico, el ejército envía los tanques, una tanqueta destruye el portón, echa abajo el portón, entra la tropa, los obreros se encierran en el edificio, arrojan hierros desde arriba. El ejército se da cuenta que es muy difícil de tomar el frigorífico, porque además el barrio entero se levanta. Y lo que hay es una especie de insurrección del barrio de Mataderos, donde participamos todos, y que de alguna manera va a patear el tablero de lo que se jugaba, de la partida que se jugaba. Porque si bien Perón ya había roto, y si bien nosotros nunca habíamos acordado, había muchísimos dirigentes del peronismo que habían quedado pegados al acuerdo. Y ese peronismo que trataba de despegarse no podía hacerlo. Lo hace cuando el frigorífico Lisandro de la Torre, repito, patea el tablero. Rompe toda posibilidad de negociación. Y sobre la huelga del frigorífico comienza una nueva violencia, una nueva resistencia peronista que alguna vez yo la he denominado la segunda resistencia peronista, considerando que la primera nace en el 55. Del 55 al 58 es una resistencia muy, muy popular, donde los caños eran el punto más alto de una violencia que se hacía de miles de pequeños actos, sobre todo de sabotaje,
para lograr detener la marcha del país. Realmente era imposible de gobernar un país donde varios millones de personas estaban constantemente paralizando todos los mecanismos económicos. Pero en esta nueva situación, la situación es otra. En el 59 la situación es diferente. No se trata de detener el país. Se trata de detener a un gobierno. Se trata de que escarmiente este gobierno. Entonces los atentados son brutales. Ya no es un caño. Son 50, 100 kilos que se depositan en las gasolineras, en las casas de algunos militares. Es el primer foco guerrillero que nace en Santiago del Estero y desde ahí se corre a Tucumán. Primero en la ciudad de Frías, un golpe de mano sobre una comisaría de ahí a los cerros tucumanos. Y por aquella situación de mímesis, de imitación, que era propio de un movimiento como el peronismo, nosotros en la Juventud Peronista nos planteamos, bueno, ¿qué vamos a aportar en esta nueva guerra, en esta nueva fase de la guerra? Por supuesto, nosotros también teníamos ya un sindicato. Parábamos, gracias a Jorge Di Pasquale, teníamos el sindicato de empleados de farmacia donde nos reuníamos, donde hacíamos asamblea, donde habíamos podido reunir a todos los grupos clandestinos y por primera vez tener una conducción, la mesa ejecutiva de la Juventud Peronista, de la capital federal y del Gran Buenos Aires. No ignorábamos a las otras juventudes peronistas anteriores. Muchos estuvieron con nosotros, acompañándonos, pero realmente éramos otra cosa. Habíamos nacido en la violencia y estábamos deseosos de poder participar en ese nuevo escenario que se abría. Habíamos descubierto algunas lecturas de Mao Zedong, en especial sobre la práctica, y aquello de incendiar la pradera nos fascinaba. Nos fascinaba como idea, ¿no? Nosotros habíamos liderado una ocupación de viviendas en La Matanza. En realidad era un barrio militar, un barrio de la aeronáutica. Antes de que los aviadores pudieran ocuparlo con sus familias, muchas familias ligadas a la Juventud Peronista lo habían ocupado. Por supuesto hubo represión y las desalojaron, pero alguna quedó. Las que más se resistieron quedaron. Los militares, para evitar un derramamiento de sangre, decidieron aislarlas por hambre, no dejarlas salir, no dejarlas hacer compras, o limitarles las entradas y salidas, por lo menos, hacerles la vida imposible, confiando que se fueran. Desde una de estas familias nosotros actuamos. Una noche llegamos, nos concentramos en uno de estos departamentos y de ahí vigilamos el vivac militar, donde había 10, 15 soldados o más. Y en la madrugada lo atacamos. Fue el modo en que nos sumamos a este proceso, ¿no? Y tratando de conseguir armas. Habían muerto varios compañeros semanas antes y esto había incentivado un deseo de hacer justicia por mano propia. Me acuerdo un caso sobre todo de una persona, un compañero peronista, que es arrojado desnudo desde una ventana del departamento de policía. Tenía los dedos quemados, absolutamente. Lo velamos a cajón cerrado y ahí nos juramentamos. A la semana estábamos atacando el vivac militar. Mientras tanto, otros compañeros hacían otras cosas y a 2 o 3 meses a posteriori de estos actos, el gobierno declara el Plan Conintes, el Plan de Conmoción Interna del Estado. El Conintes es un momento fundamental de aquellos años. Muchas veces dijimos desde la Juventud Peronista que si no éramos capaces de ver lo que estaba ocurriendo y de comprenderlo, íbamos a tener que repetir la experiencia. Lamentablemente la repetimos. El 24 de marzo se repitió el Plan Conintes.
la dirigencia política no supo entender lo que pasó en el Plan Conintes. En el año 59 llegan a la Argentina los primeros capacitadores franceses. El Plan Conintes va a recoger las experiencias de la contrainsurgencia francesa en Argelia. Pero además de eso, el Conintes va a mostrar cómo las Fuerzas Armadas dejan de serlo para ser un ejército de ocupación. En aquel año, los compañeros que no son detenidos de la Juventud Peronista producen el primer periódico, Trinchera, que fue famoso en la historia de los periódicos clandestinos del peronismo. Trinchera era conducida por Beatriz Fortunato, una de las dirigentes más destacadas y más brillantes que tuvo la Juventud Peronista, y lamentablemente absolutamente desconocida, porque, bueno, por lo que hoy se llamaría el natural machismo, ¿no?, de los criterios revolucionarios, que no tienen en cuenta a las dirigentes mujeres. Beatriz Fortunato dirigía Trinchera durante los primeros números. Yo estaba detenido, me acuerdo, estábamos detenidos en el batallón Patricios, ahí sobre la avenida Luis María Campos, Santa Fe y Luis María Campos, en el Puente Pacífico. Seríamos unos 10 de la Juventud Peronista. Nos tenían contra la pared, con las manos atrás, la cabeza agacha. Y de pronto entró el teniente coronel Gomila, que era el jefe del Consejo de Guerra, con Trinchera en la mano. Trinchera, bueno, periódico que nosotros no habíamos visto porque estábamos incomunicados. Y bueno, decía grande, bestias con jinetas. Y había una larga lista de militares donde él estaba en primer lugar. Bueno, el hombre estaba enojadísimo. Nosotros estábamos, entre que estábamos aterrados porque no sabía qué podía pasar con nosotros, y al borde de largar la carcajada porque estaba absolutamente histérico, ¿no? Absolutamente histérico. Gritaba y nos pegaba con el periódico en la cara, ¿no? Por supuesto que después vinieron las palizas, los plantones. Pero aquel periódico que nos dio tanto aliento en esos tiempos de cárcel, trasuntaba el espíritu que nos había llevado a ocupar un vivac militar en esos días, ¿no? No lo hicimos como Juventud Peronista, nos pusimos, me acuerdo que Beatriz Fortunato había bordado los brazaletes que usamos, y decían, los brazaletes eran las siglas Ejército Peronista de Liberación Nacional. Es decir, la idea de la liberación nacional estaba absolutamente presente en las acciones que acometíamos. Y la idea de que el ejército era una fuerza de ocupación provenía del conocimiento de la experiencia argelina y sobre todo de la experiencia que teníamos de lo que era la contrainsurgencia, que estaba ya presente en el gran tema de la guerra revolucionaria del peronismo en aquellos días de 1960.